Hola, bienvenidos a un nuevo video de lectura bíblica. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Estamos leyendo el libro de Gálatas. Hoy vamos a leer Gálatas capítulo 3. Como siempre, vamos a leer Reina Valera 1960, la Biblia de los protestantes, y Gálatas capítulo 3, la Biblia católica latinoamericana católica. La palabra de Dios es un solo mensaje, una palabra, un solo Dios. ¿Cómo lo expresa Reina Valera 1960 y la Biblia latinoamericana? En diferentes palabras, pero el mensaje es uno, y por eso hacemos estos videos, para que tú veas que el mensaje es uno. La palabra de Dios es una, insisto, un solo mensaje, un solo Dios, una sola fe, un solo Señor. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de denominaciones, aunque Jesucristo es una religión, la religión cristiana, pero no estoy hablando de religiosidad o de denominaciones. Estoy hablando de fe, de creer en Jesucristo. Este es el pasaje que nos va a hablar hoy de la fe. Gálatas capítulo 3. Les habla su hermano, su amigo Benito López Abarca. Gracias por seguir nuestros videos. Si no te has suscrito al canal, ayúdanos suscribiéndote al canal. Tenemos 1,750 suscriptores. Ayúdanos a llegar este año a los 2,000 suscriptores o más. También ayúdanos, necesitamos más visualizaciones para poder monetizar el canal y poder llegar a más personas. Gracias a todos aquellos que se han suscrito, a todos aquellos que comparten los videos. Muchísimas gracias. Vamos a lo que venimos. La palabra del Señor dice así, Gálatas capítulo 3. Vamos a leer primero Reina Valera 1960 y después la Biblia Católica Latinoamericana. Gálatas capítulo 3, Reina Valera 1960, dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto no solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar en la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? Si es que realmente fue en vano, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo
nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, entre paréntesis, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero, cierra paréntesis, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno y a su simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa, que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Y herederos según la promesa.
Hermanos, más claro no canta un gallo. Palabra de Dios, hermanos. ¿Qué más le puedo agregar yo a este? Este mensaje está claro, claro, clarísimo. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Cómo expresa esto la Biblia latinoamericana? La Biblia católica, ¿cómo lo expresa? Acompáñame a leer Gálatas, capítulo 3, la Biblia católica, la Biblia latinoamericana. ¿Cómo lo expresa? ¿Es diferente el mensaje o es el mismo? Júzgalo tú. Gálatas 3, Biblia católica latinoamericana, dice así: ¡qué tontos son ustedes, Gálatas! ¿Cómo se han dejado hipnotizar ustedes, a quienes se les presentó a Cristo Jesús crucificado como si lo vieran? Les preguntaré solo esto: ¿recibieron el Espíritu por haber practicado la ley o por haber aceptado por la fe? ¡Qué tontos son! ¿Empezar con el Espíritu para terminar con la carne? Haber probado inútilmente los favores tan grandes, pues en ese caso no les habrían servido de nada. Cuando Dios reparte los dones del Espíritu y obra milagros entre ustedes, ¿qué tiene que ver con la ley? ¿No será más bien porque han acogido la fe? Acuérdense de Abraham. Creyó a Dios, que se lo tomó en cuenta y lo consideró un justo. Entiendan pues que quienes toman el camino de la fe son hijos de Abraham. La Escritura anticipó que Dios daría a los paganos la verdadera rectitud por el camino de la fe. Por eso Abraham recibió esta promesa: la bendición pasará de ti a todas las naciones. Así, los que entran por la fe reciben la bendición junto con el creyente Abraham. Por el contrario, pesa una maldición sobre todos los que se van a las observancias, pues está escrito: maldito el que no cumple todo lo que está escrito en la ley. Con la ley, nadie llega a ser justo a los ojos de Dios. La cosa es cierta, pues el justo vivirá por la fe. Y la ley no da lugar a la fe cuando dice: el que cumple todas estas cosas tendrá vida por medio de ellas. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, como dice la Escritura: maldito todo el que está colgado de un madero. De este modo, la bendición de Abraham alcanzó a las naciones paganas en Cristo Jesús. Por la fe recibimos la promesa, que es el Espíritu. Hermanos, tomemos una comparación. Cuando alguien ha hecho su testamento en debida forma, nadie puede anularlo ni agregarle nada. En el caso de Abraham, las promesas eran para él y para su descendencia. La Escritura no dice para los descendientes, como si hubiera varios, sino que habla en singular: para tu descendencia. Y esta es en Cristo. Cristo.
Ahora digo lo siguiente. Si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Déjame leer esto de nuevo. Ahora digo lo siguiente. Si Dios ha hecho un testamento en debida forma, la ley que vino 430 años después no pudo anularlo ni dejar sin efecto la promesa de Dios. Si la herencia es el fruto de la ley, ya no es fruto de la promesa. Y precisamente la herencia era promesa y don de Dios a Abraham. Entonces, ¿para qué la ley? Ok, entonces, ¿para qué la ley? Escucha. Fue añadida con miras a las desobediencias. Fue añadida con miras a las desobediencias. Pero solamente valía hasta que llegara ese descendiente de Abraham, para quien era la promesa. Y fueron ángeles los que la concertaron, haciendo de mediador Moisés. Entre paréntesis, no se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte. Y Dios es uno solo. Cierra paréntesis. ¿Acaso la ley contradice las promesas de Dios? En absoluto. Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida, nuestro paso a la verdadera justicia podría resultar de esa ley. Pero no. La Escritura lo encerró todo en los marcos del pecado, de tal manera que lo prometido llega a los creyentes por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe en Cristo Jesús. Hasta que no llegaran los tiempos de la fe, la ley los guardaba bajo llave a la espera de la fe que se iba a revelar. La ley nos conducía al Maestro, a Cristo, para que creyéramos y así fuéramos justos. Pero al llegar la fe, ya no obedecemos a la que nos llevaba al Maestro. Ustedes están en Cristo Jesús y todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos son hijos de Dios gracias a la fe. Todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. Aleluya. Palabra de Dios, hermanos. Este es el Evangelio de Cristo Jesús. Buenas nuevas de salvación y vida eterna en Cristo Jesús. En nada ni en nadie más. Cristo Jesús. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. El imperio por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos,
¿Cuál es la confusión? ¿Cuál es la confusión que existe ahora en estos tiempos? Lee la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, medita la palabra de Dios y practica la palabra de Dios. Que Dios te bendiga a este lado del cielo. Muchísimas gracias por seguir nuestros videos. Gálatas capítulo 3. En Cristo Jesús por fe hay salvación. Todos los que están en Cristo Jesús por la fe vivirán. Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.